Una joven llegó en bicicleta a la mansión del millonario, pero él se quedó paralizado al ver el dije que ella usaba. Era el mismo que le dio a su hija antes de que desapareciera hace 25 años. El sol caía sobre los viñedos de San Miguel de Allende como un manto dorado. Las uvas maduras se mecían suavemente con la brisa cálida que atravesaba el valle. Cualquiera pensaría que este rincón de México era un pequeño paraíso, pero para don Octavio Santamaría, aquellos mismos rayos de sol que daban vida a sus viñedos solo servían para iluminar la ausencia que desde hace 25 años envolvía cada rincón de la hacienda La Rosa. Sentado en el despacho que había sido testigo de su lenta transformación, Octavio contemplaba con ojos cansados el retrato de una niña sonriente con trenzas y un vestido de domingo. Sus dedos, ahora arrugados por el tiempo, recorrieron el marco de plata como lo hacían cada mañana, en un ritual que mantenía vivo algo que todos los demás habían decidido dar por muerto. «Buenos días, Elisita», murmuró, antes de tomar el primer sorbo de café negro. El mayordomo, Sebastián, un hombre tan viejo como la lealtad que profesaba a su patrón, entró sin hacer ruido. «Don Octavio, la contadora llamó por lo de los estados financieros del trimestre. Dile que mañana», respondió sin quitar la vista del retrato. «También dijo que ayer le dijo usted lo mismo, señor». Octavio no respondió. En su mente, ese día no era distinto a aquel que marcó su vida para siempre. 21 de abril, el día que su pequeña Elisa desapareció mientras jugaba entre las rosas del jardín. San Miguel de Allende, 21 de abril de 2000, el cumpleaños número 5 de Elisa, había sido celebrado con una pequeña fiesta. Globos de colores aún decoraban el jardín cuando Octavio recibió una llamada urgente desde su oficina en la Ciudad de México. «Santa María», contestó, impaciente por volver con su hija, quien había pedido plantar unas flores después de que los invitados se marcharan. «Don Octavio, Iturbe está moviendo sus influencias para bloquear la compra de los terrenos en Querétaro», le informó su asistente. «Dice que no se retirará de la adquisición, sin importar lo que haya acordado con usted. Rafael Iturbe, su socio y amigo desde la universidad, había estado actuando extraño desde que Octavio ganó la licitación para expandir los viñedos hacia tierras más fértiles. Lo que comenzó como una sana competencia entre amigos se había transformado en algo turbio y tenso. «Dile a Rafael que la dignidad no se vende al mejor postor», respondió Octavio cortante, «y que si quiere guerra, guerra tendrá». La llamada había durado menos de 10 minutos. Cuando volvió al jardín, la niñera nueva leía una revista en la terraza, pero Elisa ya no estaba jugando donde la había dejado. «¿Y Elisa?», preguntó, sintiendo ya un escalofrío inexplicable. La mujer levantó la vista, confundida. «Estaba ahí, junto a las rosas azules, señor, hace un momento». La búsqueda comenzó de inmediato, primero por la casa, luego por los viñedos, después por todo el pueblo. Las horas se convirtieron en días, los días en semanas. Los investigadores encontraron el pequeño zapato de charol de Elisa, junto a la verja trasera, como única señal de su existencia, y junto al zapato, pisoteado en el barro, un pequeño dije en forma de rosa azul que Octavio había mandado hacer especialmente para su hija. El timbre de la hacienda sonó, arrancando a Octavio de sus recuerdos. Llevaba tan poco tiempo funcionando que casi nadie sabía que había sido reparado. Durante años, Octavio había dejado que la entrada de la propiedad se deteriorara, como si quisiera que el mundo olvidara que allí vivía alguien. Desde la ventana de su despacho, vio a una joven de unos 25 años parada frente al portón principal. Vestía jeans desgastados y una blusa sencilla, y se apoyaba en una vieja bicicleta. Su pelo negro caía en ondas hasta media espalda. Había algo en su postura, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza, que provocó un extraño dolor en el pecho de Octavio. «Sebastián, hay alguien en la entrada», dijo por el intercomunicador. «Voy a ver, señor». Octavio observó cómo su mayordomo caminaba lentamente hacia la entrada. La joven le decía algo, gesticulando con las manos de una manera que le resultaba inquietantemente familiar. Decidió bajar él mismo a ver qué ocurría. Al acercarse al portón, escuchó la conversación. «Lo siento, señorita, pero no necesitamos personal nuevo», decía Sebastián. «Por favor, solo busco trabajo como ayudante de jardinería», insistió ella con un tono suave pero decidido. «Me conformo con lo que sea.
de verdad. Tengo experiencia con plantas y flores. Octavio se acercó más al portón. «Buenos días», interrumpió. «¿Qué se le ofrece?» La joven se giró hacia él y sonrió tímidamente. Sus ojos, de un castaño profundo, parecían llevar dentro una luz propia. «Buenos días, señor. Mi nombre es Lucía Herrera. Estoy buscando trabajo, y me dijeron en el pueblo que quizás aquí necesitaban ayuda con los jardines. Sé que no se ve como si los cuidaran mucho, pero…» Se detuvo, temiendo haber sido impertinente. Octavio notó que, a pesar de su aspecto humilde, había una dignidad natural en ella. «Los jardines están abandonados por una razón, señorita», respondió él con frialdad, «y no contratamos a desconocidos». Ella bajó la mirada, decepcionada. «Entiendo. Disculpe la molestia». Al darse vuelta para marcharse, el sol iluminó algo que colgaba de su cuello. Octavio sintió que el mundo se detenía. Era imposible. Allí, brillando contra la piel morena de la joven, colgaba un dije en forma de rosa azul, idéntico al que había mandado hacer exclusivamente para su hija. «Espere», dijo, con la voz entrecortada. «Ese collar, ¿dónde lo consiguió?» Lucía llevó instintivamente la mano al dije y lo sostuvo con un gesto protector. «Es lo único que tengo de mi familia verdadera», respondió con cierta desconfianza. «Lo he tenido desde siempre». Octavio se quedó paralizado. 25 años habían pasado, y allí estaba, frente a él, el único objeto que podría reconocer entre millones. El dije que encontraron pisoteado había perdido una de sus pequeñas piedras azules, pero el que llevaba esta joven estaba intacto, como si fuera otro, como si hubiera dos. «Sebastián», dijo finalmente, sin quitar los ojos de Lucía. «Abre el portón. La señorita va a trabajar con nosotros». El anciano lo miró sorprendido, pero obedeció sin cuestionar. Mientras la joven entraba con su bicicleta, Octavio sintió que su corazón latía como no lo había hecho en 25 años. No sabía quién era esta muchacha, ni qué hacía con un dije idéntico al que le había regalado a su hija, pero estaba decidido a averiguarlo. Lo que Octavio no podía ver era que, tras las flores marchitas que bordeaban el camino de entrada, un hombre observaba atentamente la escena desde un automóvil oscuro. Antes de arrancar y desaparecer por la carretera que llevaba a la ciudad, Lucía recorrió los senderos descuidados de la hacienda La Rosa, con la extraña sensación de haber estado allí antes. El viejo jardinero, Artemio, la guiaba entre rosales abandonados y fuentes secas, explicándole con voz cansada lo que alguna vez fue un paraíso en la tierra. «Aquí teníamos las rosas especiales de la señora», dijo el anciano, señalando un espacio circular rodeado de piedras blancas, híbridos que ella misma creaba. Tenía manos mágicas para las flores, igual que el patrón para los viñedos. «¿La señora?», preguntó Lucía, sintiendo un cosquilleo inexplicable. «La esposa de don Octavio. Falleció cuando la niña era muy pequeña», respondió, y luego se calló abruptamente, como si hubiera dicho algo prohibido. Lucía notó que un silencio pesado caía sobre ellos cada vez que alguien mencionaba el pasado. La hacienda entera parecía contener el aliento, como si todo el lugar fuera una foto congelada en el tiempo. «¿Qué pasó con estos jardines?», preguntó, intentando reanudar la conversación mientras tocaba los pétalos marchitos de lo que alguna vez debió ser una rosa espléndida. Artemio se encogió de hombros. «El patrón no quiso que nadie los tocara después de…». Volvió a callarse, mirando nerviosamente hacia la casa. «¿Después de qué?». Pero Artemio ya se había dado vuelta, señalando hacia un cobertizo desvencijado. «Allí están las herramientas. Te dejo para que te familiarices con el lugar. Mañana empezaremos por las rosas del frente». Cuando el jardinero se alejó, Lucía se acercó al cobertizo. Un candado oxidado colgaba de la puerta, pero estaba abierto. Dentro, el olor a tierra y metal viejo impregnaba el aire. Herramientas de jardinería perfectamente ordenadas cubrían una pared entera, como si estuvieran esperando que alguien las usara. Al fondo, sobre una pequeña mesa, había un libro de aspecto antiguo. Lo abrió con cuidado y descubrió que era un diario de jardín. En la primera página, con una caligrafía delicada, se leía: «Para Elisa, cuando sus manos sean lo suficientemente grandes para cuidar nuestras rosas. Con amor, mamá». Un escalofrío recorrió su espalda. Sin saber por qué, sintió que invadía algo íntimo. Cerró el libro
y lo dejó exactamente donde lo había encontrado, desde la ventana de su despacho. Octavio observaba a la joven moverse por los jardines, algo en sus gestos, en la manera en que se detenía para observar cada flor marchita, le provocaba un nudo en la garganta. ¿Podría ser posible? ¿O el tiempo y la desesperación finalmente le habían hecho perder la cordura? «Don Octavio, su comida está lista», anunció Sebastián desde la puerta. «No tengo hambre. Con todo respeto, señor, no ha comido bien en días, y hoy en particular debería mantener sus fuerzas». El viejo mayordomo tenía razón. Hoy era 21 de abril, el aniversario. 25 años exactos desde aquel día. «Sebastián», preguntó sin apartar la mirada de la ventana, «¿qué edad diría usted que tiene esta muchacha? La nueva jardinera. Unos 25, tal vez, señor». El corazón de Octavio dio un vuelco. La edad coincidía perfectamente. «Quiero que revises sus documentos discretamente. Si mintió en algo, quiero saberlo». Sebastián asintió, acostumbrado a recibir órdenes que no debía cuestionar. «Una cosa más», añadió Octavio. «Llama a Miguel. Dile que necesito verlo». Al anochecer, cuando Lucía regresaba al modesto cuarto de servicio que le habían asignado, notó movimiento en el ala este de la hacienda. Un joven de unos 30 años, con bata blanca bajo el brazo, entraba por una puerta lateral. Lo que más le llamó la atención fue su mirada transparente y el gesto de familiaridad con el que saludó a Sebastián. A la mañana siguiente, mientras recortaba las ramas secas de los rosales principales, sintió que alguien la observaba. Al voltear, vio al mismo joven de la noche anterior. «Así que tú eres la valiente que se atrevió a tocar las rosas sagradas», dijo él, con una sonrisa amable. «Disculpa, no sabía que...». «Tranquila, es un chiste», la interrumpió acercándose para extenderle la mano. «Soy Miguel, nieto de Sebastián. Estudio medicina en la capital, pero vengo cada mes a visitar al abuelo». Lucía estrechó su mano, notando la calidez de su tacto. «Lucía Herrera. Empecé ayer como ayudante de jardinería». «Lo sé», respondió él, observándola con una curiosidad que la hizo sentirse extrañamente expuesta. «Mi abuelo me contó que el viejo gruñón te contrató de inmediato. Todo un milagro, considerando que lleva años sin contratar personal nuevo». «¿Por qué?». Miguel se acercó, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Esta casa se detuvo el día que desapareció su hija», explicó. «Mi abuelo dice que don Octavio convirtió la hacienda en un mausoleo. Hasta los relojes de la casa están detenidos a las 5:30 de la tarde, la hora en que notaron que la niña no estaba». Lucía sintió un escalofrío. Instintivamente, su mano buscó el dije que colgaba de su cuello, un gesto que no pasó desapercibido para Miguel. «Bonito collar», comentó. «No es común ver joyas así». «No es una joya», respondió ella protectora. «Es un recuerdo de familia». Miguel asintió, pero su mirada se quedó fija en el dije por un momento más largo del necesario. En la biblioteca de la hacienda, Octavio había pasado toda la noche revisando viejos documentos. La pared, cubierta de recortes de periódicos amarillentos, fotografías y mapas conectados con hilos rojos, contaba la historia de una obsesión de 25 años. Sobre la mesa descansaba una fotografía que no había visto en mucho tiempo. En ella, su difunta esposa, Isabela, sonreía junto a un rosal en plena floración. Sus ojos, del mismo castaño profundo que los de Lucía, miraban a la cámara con la misma luz interior. El parecido era innegable. Si Elisa hubiera crecido, se parecería tanto a su madre como esta joven. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante». Miguel entró, con el maletín médico en una mano y un gesto de preocupación. «¿Estás bien?». «Padrino, el abuelo dijo que necesitabas verme con urgencia». Octavio había sido padrino de bautizo de Miguel, y desde que sus padres murieron en un accidente, se había convertido en una figura paterna para él. «Necesito tu ayuda, hijo. Pero antes, quiero que conozcas a alguien». Le extendió la fotografía de Isabela y esperó. «Es tu esposa, la madre de Elisa», respondió Miguel confundido. «La he visto 1000 veces. Ahora quiero que conozcas a la nueva jardinera, sin que ella sepa por qué». Los ojos de Miguel se ensancharon al entender lo que su padrino insinuaba. «¿Crees que podría ser?». Octavio se levantó pesadamente y se acercó a la ventana. «No lo sé, pero necesito averiguarlo. Y para eso,
Te necesito a ti, el cantero de rosas azules, ubicado en el rincón más alejado del jardín, parecía resistirse a morir completamente. Mientras Lucía removía la tierra reseca, descubrió que algunas raíces aún conservaban vida bajo la superficie abandonada. Con delicadeza, fue apartando las hierbas que habían invadido el espacio, sintiendo una extraña familiaridad con cada centímetro de aquel lugar circular. «Estas son especiales», murmuró para sí misma, acariciando un pequeño brote verde que asomaba tímidamente. El sol de la tarde caía directamente sobre el cantero, iluminando el medallón que colgaba de su cuello. Por un momento, el reflejo azulado de la joya pareció fundirse con el verde de las plantas, creando una imagen que provocó en Lucía un destello fugaz en su memoria. Manos pequeñas hundidas en la tierra, una risa cristalina, el aroma de las rosas recién florecidas. Se quedó inmóvil, intentando retener ese fragmento que había aparecido de la nada, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. No era la primera vez que experimentaba estas sensaciones inexplicables. Desde niña, ciertos olores o sonidos desencadenaban imágenes que no podía ubicar en ningún recuerdo concreto. «¿Me estás bien?», la voz de Miguel la sobresaltó. Lucía se giró, encontrándose con la mirada preocupada del joven, que sostenía 2 vasos de limonada fresca. «Sí, solo. Me distraje un momento», respondió, aceptando el vaso que él le ofrecía. «Gracias». Miguel se sentó en el borde de piedra que rodeaba el cantero, estudiando disimuladamente las facciones de Lucía mientras ella bebía. «Este era el lugar favorito de la hija de don Octavio», comentó, como quien no quiere la cosa. «Según mi abuelo, pasaba horas aquí con su madre, aprendiendo a cuidar estas rosas tan especiales». Lucía bajó el vaso lentamente. «¿Qué les pasó?». «A las rosas, quiero decir. Se dice que después de que la niña desapareció, nadie pudo hacer que florecieran de nuevo», explicó Miguel. Como si ellas también la extrañaran, algo en esa historia hizo que Lucía sintiera un nudo en la garganta. Sin entender por qué, sus ojos se llenaron de lágrimas que contuvo respirando profundamente. «Las voy a hacer florecer otra vez», afirmó con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Miguel la observó con curiosidad. «¿De dónde eres, Lucía? Nunca me dijiste». «De muchos lugares», respondió evasivamente. «Mi familia se mudaba constantemente. El último lugar fue Morelia, pero ya no tengo razones para volver allí». Antes de que Miguel pudiera indagar más, el sonido de un automóvil acercándose por el camino de la hacienda los interrumpió. «Es mi padrino», dijo Miguel levantándose. «Viene de la ciudad. Debería ir a saludarlo». Mientras Miguel se alejaba, Lucía volvió a concentrarse en el cantero. Al levantar una piedra particularmente grande, algo metálico brilló entre la tierra. Con cuidado, desenterró lo que parecía ser una pequeña pala infantil, oxidada por el tiempo pero con las iniciales ES grabadas en el mango. El contacto con aquel objeto provocó otro destello en su memoria, una voz de mujer cantando suavemente, mientras pequeñas manos sostenían la palita. Sus manos, un escalofrío recorrió su cuerpo. Se guardó el objeto en el bolsillo, sin entender por qué sentía la necesidad de protegerlo. La Clínica San Ángel, en las afueras de San Miguel de Allende, era un edificio de paredes blancas rodeado de jardines bien cuidados. A primera vista, podría confundirse con un hotel de lujo. Pero las ventanas con rejas discretas y el personal de seguridad revelaban su verdadera naturaleza, un centro psiquiátrico para pacientes de familias adineradas. Octavio y Miguel caminaban por un pasillo silencioso, siguiendo a una enfermera de rostro amable, pero expresión profesionalmente distante. «Está teniendo un buen día», explicó la mujer mientras los guiaba. Reconoció su propio nombre esta mañana, lo cual es un avance, pero no esperen demasiada coherencia, señores. Se detuvieron frente a una puerta pintada de azul claro. La enfermera tocó suavemente antes de abrirla. «Marta, tiene visitas. Recuerda al señor Santamaría». En un sillón junto a la ventana, una mujer de unos 60 años miraba fijamente hacia el jardín exterior, su cabello canoso, perfectamente peinado, y su bata impecable contrastaban con la mirada perdida de sus ojos. «Buenas tardes, Marta», saludó Octavio, acercándose despacio para no alterarla. La mujer giró lentamente, como si el sonido llegara a ella con retraso. Durante un momento,
Su rostro permaneció inexpresivo. Luego, de repente, sus ojos se ensancharon con terror. «Las rosas azules», exclamó, aferrándose a los brazos del sillón. «Él vino cuando usted no estaba. Él siempre vino cuando usted no estaba». Octavio se arrodilló frente a ella, intentando calmarla. «¿Quién, Marta? ¿Quién vino?» «El hombre de ojos fríos», susurró ella, como si temiera ser escuchada. «Él me dijo que si hablaba, matarían a la niña, y me dio esto para que no olvidara su promesa». De entre los pliegues de su bata, Marta sacó un pequeño objeto que mantenía oculto. Un pañuelo de seda arrugado y amarillento. Lo desdobló con manos temblorosas, revelando lo que parecía ser un pétalo seco de rosa azul. «Ella lloraba por su mamá», continuó Marta, mirando el pétalo. «La rosa azul lloraba. Yo la escuchaba por las noches, pero él me dijo que nadie debía saberlo, que usted no debía buscarla». Su voz se fue apagando, y su mirada volvió a perderse en la ventana. La enfermera se acercó. «Creo que es suficiente por hoy. Se está alterando». Mientras salían de la habitación, Miguel notó que su padrino temblaba ligeramente. «¿Estás bien?», preguntó, preocupado. «¿Después de 25 años?», murmuró Octavio. «Es la primera vez que dice algo coherente sobre aquel día. Siempre pensé que se había vuelto loca por la culpa, por haberse descuidado. Pero ahora, ¿crees que vio algo? ¿Que alguien la amenazó?». Octavio asintió lentamente. «Y creo que sé quién es ese hombre de ojos fríos». El pequeño apartamento de Lucía en las afueras del pueblo era poco más que una habitación con baño y una cocineta, pero tenía una ventana que daba a las montañas, y eso le bastaba para sentirse en paz. Esa noche, mientras preparaba un té, su atención se dirigió hacia la caja de metal que guardaba bajo la cama. Era lo único que había traído consigo de Morelia, después de que los Herrera, la familia que la había criado, desapareciera sin dejar más rastro que una carta dirigida a ella. Nunca había tenido el valor de abrir esa carta. Durante días la había llevado consigo. Sintiendo su peso en el bolsillo como una amenaza invisible, se sentó en la cama y sacó la caja. Dentro estaban los pocos objetos que conformaban su historia personal: una foto en blanco y negro de ella de pequeña junto a la señora Herrera, un cuaderno de dibujos infantiles, un listón desteñido que alguna vez fue rosa, y el sobre sellado con su nombre escrito con la caligrafía temblorosa del señor Herrera. Tomó el sobre, pasando el dedo por el borde sin atreverse a abrirlo. Un impulso la llevó a acercarlo a su nariz. Olía a la colonia del señor Herrera, ese aroma a madera y tabaco que siempre había asociado con la sensación de hogar, aunque nunca hubieran permanecido más de un año en el mismo lugar. «Siempre en movimiento», solía decir él. «Es mejor así, más seguro». ¿Más seguro contra qué? Era una de las muchas preguntas que nunca había podido responder. Con manos temblorosas, dejó el sobre nuevamente en la caja y sacó en su lugar la pequeña pala que había encontrado en el jardín de la hacienda. Las iniciales ES brillaban tenuemente a la luz de la lámpara. Un súbito mareo la obligó a cerrar los ojos. Por un instante, vio con claridad un rostro de mujer sonriendo mientras le enseñaba a plantar una rosa. «Así, mi Elisita», decía la voz. «Las rosas azules son especiales, como tú». Lucía abrió los ojos de golpe, con el corazón latiendo desbocado. La visión se había sentido tan real que casi podía oler el perfume de la mujer. Guardó la pala junto a sus otras pertenencias y cerró la caja, decidiendo que tal vez era hora de leer aquella carta que tanto temía. Mañana, se prometió, mañana tendría el valor. El despacho presidencial del Partido Renovador Mexicano ocupaba el piso completo de un moderno edificio en la zona más exclusiva de Ciudad de México. Desde los ventanales panorámicos, Rafael Iturbe contemplaba la capital con la satisfacción de quien se sabe a un paso de conquistarla por completo. A sus 60 años, Rafael había transformado cada derrota en victoria, cada obstáculo en escalón. El niño que creció viendo a su padre perder todo ante los Santamaría, ahora era el hombre más influyente del partido y el candidato presidencial con más posibilidades para las próximas elecciones. «Señor, acaba de llegar el informe que solicitó», anunció su asistente desde la puerta. Rafael extendió la mano sin apartar la mirada del horizonte, solo cuando escuchó cerrarse la puerta. Abrió la carpeta. Las fotografías mostraban la hacienda La Rosa desde varios ángulos, y en algunas
Se distinguía a una joven trabajando en los jardines. Sus dedos se detuvieron en una imagen particular, donde se apreciaba claramente el rostro de la muchacha, un rostro que, incluso después de tantos años, le resultaba inquietantemente familiar. «Imposible», murmuró, acercando la fotografía. Con movimientos precisos, extrajo de su escritorio una llave que siempre llevaba consigo. Abrió un cajón oculto y sacó un viejo sobre amarillento. Dentro había otra fotografía. Isabella Santamaría, la esposa fallecida de Octavio, sonriendo junto a una pequeña niña de unos 3 años. Comparó ambas imágenes, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda. El parecido era innegable. Tomó el teléfono y marcó un número que pocas veces utilizaba. «Martínez, tenemos un problema en San Miguel. Quiero vigilancia las 24 horas en la Hacienda La Rosa y toda la información posible sobre una tal Lucía Herrera que trabaja allí. Averigua quién es, de dónde viene, todo». La voz al otro lado de la línea respondió con una sola palabra. «Entendido». Rafael colgó, sintiendo que el pasado volvía como una sombra para amenazar todo lo que había construido. «Esta vez no fallaré», murmuró, rompiendo la fotografía de la joven en pedazos. «Los Santamaría ya me quitaron demasiado». En la biblioteca de la Hacienda, Octavio revisaba por enésima vez las notas del caso de desaparición de su hija. 25 años de investigación privada, resumidos en carpetas etiquetadas meticulosamente por fechas. «¿Estás seguro de esto, padrino?», preguntó Miguel, observando preocupado el estado de agotamiento de Octavio. «Han pasado muchos años y... ¿recuerdas lo que dijo Marta sobre el hombre de ojos fríos?», lo interrumpió Octavio, extrayendo una fotografía de un evento de caridad de hacía 25 años. «Mira». La imagen mostraba a Octavio junto a Rafael Iturbe, ambos sonrientes durante la inauguración de una escuela financiada por sus empresas. Para cualquiera, la foto mostraba a 2 amigos en su mejor momento, pero Octavio señaló los ojos de Rafael. Siempre me inquietó su mirada. Isabella decía que tenía ojos como de reptil, fríos e inexpresivos incluso cuando sonreía. Miguel estudió la fotografía. «¿Crees que él tuvo algo que ver con la desaparición de Elisa? Semanas antes de que Elisa desapareciera, le gané la licitación para expandir los viñedos hacia Querétaro», explicó Octavio. «Fue una competencia limpia, pero él lo tomó como una traición personal. Su familia había invertido todo en ese proyecto. Pero de ahí a secuestrar a una niña. Su padre se suicidó un mes después de perder esas tierras», continuó Octavio, con voz grave. «Rafael me culpó directamente en el funeral. Me dijo que yo había destruido a los Iturbe y que algún día conocería el mismo dolor». Miguel pasó una mano por su rostro, procesando la información. «Si tienes razón, estamos hablando del principal candidato presidencial del país. No será fácil investigarlo. Por eso necesito a alguien que no esté en su radar», respondió Octavio. «Alguien como Vicente Salgado, el viejo detective que llevó el caso original», preguntó Miguel, sorprendido. «Debe tener más de 70 años. 74, para ser exactos», respondió una voz desde la puerta de la biblioteca. Allí, apoyado en un bastón, pero con mirada penetrante, estaba Vicente Salgado, su traje algo pasado de moda y su bigote perfectamente recortado le daban un aire de detective de otra época. «Vicente», saludó Octavio, estrechando su mano con fuerza. «Gracias por venir tan rápido. Llevo esperando esta llamada 25 años, Octavio», respondió el detective, entrando en la habitación. «El caso de tu hija fue el único que nunca pude resolver, el que me persiguió hasta la jubilación». Los 3 hombres se sentaron alrededor de la mesa cubierta de documentos. Vicente observó el mural de pistas con ojo experto. «Veo que has estado ocupado todos estos años», comentó, acercándose a examinar las conexiones. «¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué crees que podemos avanzar después de tanto tiempo?» Octavio le mostró una fotografía reciente de Lucía trabajando en el jardín. «Ella apareció hace unos días buscando trabajo como jardinera», explicó. «Se llama Lucía Herrera y tiene exactamente la edad que tendría Elisa ahora». Vicente tomó la fotografía, estudiándola con atención. «El parecido con Isabela es notable», murmuró. «Y dices que lleva un dije idéntico al de tu hija». «Completamente idéntico», confirmó Octavio. «Y cuando trabaja en el jardín,
especialmente en el cantero de Rosas Azules. Lo hace como si conociera el lugar. El detective asintió pensativamente. Necesitaremos pruebas concretas, Octavio. Recuerdos fragmentados o similitudes físicas no bastarán si queremos enfrentarnos a alguien como Iturbe. Miguel puede obtener una muestra para una prueba de ADN, propuso Octavio. Y mientras tanto, tú podrías investigar su pasado. ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los Herrera? Vicente sacó una pequeña libreta y tomó algunas notas. Lo primero será establecer vigilancia discreta sobre la chica, sugirió. Si hay alguien más interesado en ella, se manifestará pronto. Lo que ninguno de los tres hombres sabía era que, en ese preciso momento, un automóvil oscuro se estacionaba frente al modesto edificio donde vivía Lucía. Esa noche, Lucía no podía dormir. Las imágenes fragmentadas que había experimentado en el jardín seguían apareciendo cada vez que cerraba los ojos. La mujer del recuerdo, el cantero de Rosas, la sensación de pertenencia que nunca había sentido en ninguno de los lugares donde había vivido con los Herrera. Se levantó y miró por la ventana. La calle estaba desierta excepto por un automóvil negro estacionado en la esquina. No recordaba haberlo visto antes. Intranquila, tomó la caja metálica y sacó la carta. Era hora de conocer la verdad, cualquiera que fuese. Con dedos temblorosos, rompió el sello y desdobló el papel. La caligrafía del señor Herrera era inconfundible, aunque más temblorosa de lo habitual. Querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que me vi obligado a desaparecer sin darte las explicaciones que mereces. Durante 25 años, Carmen y yo hemos intentado protegerte, mudándonos constantemente, cambiando nuestros nombres, viviendo en las sombras. La verdad es que no eres nuestra hija biológica. Te trajeron a nosotros cuando tenías 5 años. Con instrucciones estrictas de cambiar tu identidad y mantenerte alejada de San Miguel de Allende. Nos pagaron bien, pero con el tiempo aprendimos a quererte como nuestra propia hija. El hombre que te trajo nos dijo que habías sido abandonada, que tus padres verdaderos no te querían. Creímos esa mentira durante años, hasta que encontré por casualidad un viejo periódico con la noticia de una niña desaparecida, una niña con un dije de rosa azul, idéntico al que siempre has llevado contigo. Intenté investigar más, pero alguien debe haberme descubierto. Recibí amenazas, primero sutiles, luego directas, por tu seguridad y la nuestra. Debemos desaparecer, pero tú ya eres adulta, y mereces conocer la verdad y tomar tus propias decisiones. Si quieres buscar respuestas, comienza por el dije. No es común. Alguien debe recordar quién lo mandó a hacer. Perdónanos por no ser completamente honestos contigo. Todo lo que hicimos fue por amor y miedo. Siempre tuyo, Roberto Herrera. Lucía dejó caer la carta, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las mudanzas constantes, las miradas de preocupación de Carmen cada vez que se acercaba un extraño, las noches en que Roberto comprobaba obsesivamente las cerraduras. Todo cobraba sentido ahora. No era hija de los Herrera. La habían llevado con ellos cuando tenía 5 años, la misma edad que tendría la hija desaparecida de don Octavio. Con una claridad que la asustó, recordó lo que había sentido al ver el cantero de Rosas Azules por primera vez. Reconocimiento, pertenencia. Se aferró al dije, como había hecho miles de veces antes, pero ahora con una nueva comprensión. No era solo un recuerdo, era una clave, una conexión con un pasado que apenas comenzaba a vislumbrar. Y fuera, en la oscuridad de la noche, el automóvil negro seguía vigilando, esperando. El amanecer encontró a Lucía con los ojos irritados de tanto llorar. Había leído la carta de Roberto Herrera decenas de veces, buscando pistas adicionales, algo que hubiera pasado por alto en la primera lectura, pero las palabras permanecían inalterables, desafiándola a aceptar una verdad que sacudía los cimientos de su identidad. No era Lucía Herrera, era alguien más. Era alguien a quien habían arrebatado de su verdadera familia. Con manos temblorosas, recogió sus escasas pertenencias y las metió en una mochila desgastada. Si el vínculo entre su dije y la hacienda era real, necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. Al salir del edificio, notó que el automóvil negro ya no estaba. Una sensación de inquietud la invadió mientras pedaleaba hacia la hacienda La Rosa. ¿Y si don Octavio supiera más de lo que aparentaba? ¿Y si él
No se atrevió a completar el pensamiento. Cuando llegó a la hacienda, el sol apenas despuntaba sobre los viñedos. No esperaba encontrar a nadie despierto tan temprano, por lo que se sobresaltó al ver a Artemio sentado en el porche de la casa principal, como si la estuviera esperando. «Madrugaste, muchacha», comentó el viejo jardinero, levantándose lentamente. Lucía asintió, insegura de cuánto podía confiar en él. «Tengo muchas plantas que recuperar», respondió, intentando sonar casual. «El cantero de rosas azules necesita atención especial». Artemio la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta. «Esas rosas tienen historia», dijo el anciano. «La señora Isabela las trajo de Europa. Nadie ha podido hacerlas florecer desde que la niña se fue». Lucía respiró hondo. Reuniendo valor. «Artemio, tú estabas aquí cuando desapareció la hija de don Octavio». El viejo bajó la mirada. «Todos estábamos, menos el patrón. Fue un día como cualquier otro hasta que dejó de serlo». Suspiró profundamente. «Todos pensamos que la niñera, que Marta tuvo algo que ver. Se volvió loca después de eso. No paraba de balbucear sobre rosas que lloraban y hombres que la vigilaban». «¿Qué pasó con ella?», preguntó Lucía, intentando controlar el temblor en su voz. «El patrón la internó en una clínica. Sigue allí, según dicen. Nunca volvió a ser la misma». Artemio se acercó un poco más y bajó la voz. «¿Por qué preguntas? Muchacha, hay cosas en esta hacienda que es mejor dejar quietas, como esas rosas». Pero Lucía sabía que ya no había vuelta atrás. «Porque necesito saber la verdad», respondió simplemente. El anciano la observó por un largo momento antes de sacudir la cabeza. «Te pareces tanto a ella, a la señora Isabela, los mismos ojos, la misma forma de inclinar la cabeza cuando estás pensando», murmuró, más para sí mismo que para Lucía. «La primera vez que te vi, creí que estaba viendo un fantasma», antes de que Lucía pudiera responder. El ruido de una puerta abriéndose los interrumpió. Miguel salía de la casa, cargando su maletín médico. «Lucía», exclamó sorprendido, «no esperaba verte tan temprano». Artemio aprovechó la distracción para escabullirse hacia los jardines traseros, dejando a los jóvenes solos. «No podía dormir», explicó ella, consciente de que sus ojos hinchados y las ojeras debían ser evidentes. «Pensé en adelantar trabajo en el jardín». Miguel la estudió con preocupación profesional. «¿Estás bien? Parece que no has dormido en toda la noche». «Estoy bien», mintió, incapaz de sostener su mirada. Solo cansada, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucía sabía que Miguel sospechaba que algo no andaba bien, pero no estaba lista para compartir lo que había descubierto. No todavía. «Miguel, ¿conoces algún joyero en San Miguel que trabaje con piedras azules?», preguntó finalmente, tocando instintivamente su dije. Él pareció sorprendido por la pregunta. «Hay varios buenos joyeros en el centro, pero para piezas especiales, la mayoría recomienda a don Felipe. Ha estado haciendo joyas por más de 50 años. ¿Por qué?». Lucía dudó un momento antes de decidir que necesitaba aliados. «Quiero saber quién hizo este dije», respondió, mostrándole la rosa azul. «Es importante para mí». Miguel observó la joya con interés renovado. «Es una pieza única», comentó. «¿Lo has tenido siempre?». «Desde que tengo memoria», confirmó ella. «Pensaba que era un regalo de mis padres, pero ahora no estoy segura». Algo en su tono debió alertar a Miguel, porque su expresión cambió, volviéndose más seria. «Puedo llevarte con don Felipe después de mi turno en el hospital», ofreció. «Termino a las 3, en la biblioteca de la hacienda». Octavio revisaba los documentos que Vicente Salgado había traído esa mañana temprano. El detective, fiel a su eficiencia legendaria, ya había comenzado a rastrear el pasado de Lucía, familia Herrera, Roberto, 64, y Carmen, 62, sin hijos biológicos. Adoptaron legalmente a una niña en 1999, pero los papeles muestran inconsistencias. La adopción parece haber sido arreglada. Se mudaron 17 veces en 20 años. Último domicilio conocido, Morelia. Desaparecieron hace 3 semanas sin dejar rastro. Junto al informe había una fotocopia de un certificado de nacimiento a nombre de Lucía Herrera, fechado en 1999, que la hacía 5 años menor de lo que aparentaba.
Otro documento mostraba una fotografía escolar de Lucía a los 10 años, junto al matrimonio Herrera. Falsificaciones, murmuró Octavio, estudiando los documentos. Buenas, pero falsificaciones al fin. El detective había añadido una nota manuscrita. Busqué a la maestra que aparece en la foto escolar. Recuerda a la niña como extrañamente madura para su edad, y dice que los padres parecían siempre nerviosos, mirando sobre sus hombros. La familia desapareció a mitad del año escolar sin despedirse. Octavio sintió que su corazón latía más rápido. Todo apuntaba a que los Herrera no eran los verdaderos padres de Lucía, sino personas contratadas para mantenerla escondida, lejos de San Miguel de Allende. Lejos de él, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Diga, señor Santamaría, era la voz tensa de Vicente. Encontré algo que debe ver inmediatamente. No es seguro hablar por teléfono. Voy hacia la hacienda. ¿Qué sucede, Vicente? Me están siguiendo, respondió el detective bajando la voz. Y no son aficionados. Alguien sabe que estamos investigando y tiene recursos para detenernos. La línea se cortó abruptamente, dejando a Octavio con una sensación de urgencia que no sentía desde hacía años. Si Vicente estaba en lo cierto, no solo habían encontrado una pista sobre Elisa, sino que alguien más sabía que la habían encontrado, y ese alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener el secreto. El centro de San Miguel de Allende bullía de actividad cuando Lucía y Miguel llegaron a la pequeña joyería de don Felipe. El establecimiento, ubicado en una callecita empedrada, tenía el encanto de los negocios antiguos donde el tiempo parece detenerse. Una campanilla anunció su llegada. Un hombre mayor, de unos 70 y tantos años, los recibió con una sonrisa amable. ¿En qué puedo servirles, jóvenes? Lucía dio un paso adelante, quitándose el dije del cuello. Quisiera saber si usted hizo esta pieza, dijo, extendiéndole el medallón. Don Felipe tomó la joya con manos expertas, ajustándose los anteojos para examinarla mejor. A medida que la estudiaba, su expresión cambió de interés profesional a asombro. «Esta rosa azul», murmuró. «Hace muchos años que no veía una así». «¿La reconoce?», preguntó Lucía, sintiendo que su corazón se aceleraba. El joyero levantó la mirada, observándola como si la viera por primera vez. «La hice yo mismo, hace unos 30 años», confirmó. Fue un encargo especial de don Octavio Santamaría para su hija pequeña. Un diseño único que nunca repetí. Miguel y Lucía intercambiaron una mirada tensa. «Pero esto no puede ser el original», continuó don Felipe, examinando la parte posterior del dije. «El que hice tenía las iniciales E.E.S. grabadas aquí atrás, y a este le faltan, con dedos temblorosos». Lucía tomó el dije y lo volteó. Efectivamente, la parte posterior estaba lisa, sin grabado alguno. «¿Está completamente seguro?», insistió. El anciano asintió. «Tan seguro como que estamos aquí». Hice 2 idénticos, por petición expresa de don Octavio, uno para su hija Elisa, con sus iniciales grabadas, y otro sin grabar que guardó él mismo. Dijo que era por si acaso. Nunca entendía a qué se refería. Don Felipe hizo una pausa, sus ojos entrecerrados por el esfuerzo de recordar. Poco después, supe que la niña había desaparecido. Un caso terrible que conmocionó al pueblo. Lucía sentía que le faltaba el aire. Si lo que decía don Felipe era cierto. El dije que había llevado toda su vida. Era el segundo que Octavio había mandado hacer. Pero ¿cómo había llegado a ella? Don Felipe, preguntó con voz temblorosa. ¿Recuerda cómo era físicamente esa niña? Elisa Santamaría. El joyero sonrió con nostalgia, como si la viera ayer. Una princesita de ojos grandes y curiosos, idénticos a los de su madre, siempre preguntando por todo. Hizo una pausa y miró a Lucía fijamente. De hecho, ahora que lo pienso, tenía una mirada muy parecida a la suya, señorita. El regreso a la hacienda transcurrió en un silencio denso, cargado de preguntas sin formular. Lucía mantenía la mirada fija en el horizonte mientras Miguel conducía, ambos procesando la revelación del joyero. «¿Crees que don Octavio sabe quién eres?», preguntó Miguel finalmente, rompiendo el silencio. Lucía apretó el dije entre sus dedos. «Si mandó hacer 2 idénticos, tal vez siempre esperó encontrarme», respondió con voz queda. «¿Pero por qué me contrató sin decir nada? ¿Por qué el secretismo? Quizás necesitaba estar seguro antes de decirte algo tan importante».
sugirió Miguel. O tal vez teme a quien te alejó de él en primer lugar. La posibilidad de ser realmente Elisa Santamaría resultaba abrumadora. Los fragmentos de memoria, la conexión inexplicable con el jardín, la carta de Roberto Herrera. Todo encajaba en un rompecabezas, cuya imagen final era tan esperanzadora como aterradora. Necesito hablar con él, decidió Lucía. Ahora mismo, al doblar en la curva que llevaba a la hacienda La Rosa, vieron un coche desconocido estacionado junto a la entrada. Un hombre mayor con aspecto de detective clásico conversaba animadamente con Octavio en el porche. «Es Vicente Salgado», explicó Miguel, reconociéndolo. «El detective que investigó la desaparición de Elisa hace 25 años». Lucía sintió un escalofrío. Las piezas seguían encajando. Al verlos llegar, Octavio y Vicente interrumpieron su conversación. La mirada del detective se fijó inmediatamente en Lucía, evaluándola con ojos profesionales. «Padrino», saludó Miguel, descendiendo del automóvil. «Tenemos que hablar. Es importante». Octavio asintió, sin quitar la vista de Lucía. «Entremos, todos, una vez en la biblioteca, con las puertas cerradas». Miguel explicó brevemente su visita a don Felipe y lo que habían descubierto sobre el dije. Octavio escuchaba con expresión impenetrable, mientras Vicente tomaba notas en una pequeña libreta. Cuando Miguel terminó, Octavio se dirigió directamente a Lucía. «¿Por qué fuiste a buscar al joyero?», preguntó con voz controlada. Lucía respiró hondo y sacó la carta de Roberto Herrera. «Por esto», respondió, extendiéndole el papel arrugado. «Lo encontré entre las pertenencias de la familia que me crió, o más bien, la familia a la que me entregaron cuando tenía 5 años». Mientras Octavio leía, Vicente se acercó a Lucía. «Señorita, ¿me permitiría ver ese dije más de cerca?». Ella asintió, quitándoselo nuevamente. El detective lo examinó con detenimiento. «Es idéntico», murmuró, volviéndose hacia Octavio. «Incluso tiene el mismo defecto casi imperceptible en uno de los pétalos, donde el molde no fluyó perfectamente. Este es el segundo que mandaste hacer, Octavio, el que guardaste por si acaso». Octavio dejó la carta sobre la mesa, con manos temblorosas. «Cuando Elisa cumplió 4 años», explicó con voz ronca, «Isabela tuvo un presentimiento, una de esas intuiciones maternas que parecen irracionales, pero que nunca deberían ignorarse. Me pidió que mandara a hacer un segundo dije, idéntico al de Elisa pero sin grabar, por si algún día necesitamos saber qué es ella», me dijo. Lucía sentía que le faltaba el aire. «¿Y el original?», preguntó. «¿Qué pasó con el dije grabado?». Octavio abrió un cajón de su escritorio y extrajo una pequeña caja de terciopelo azul. Al abrirla, reveló otro dije idéntico, pero con las iniciales E.S. claramente grabadas en la parte posterior. «Lo encontramos en el jardín el día que desapareciste», respondió, mirándola directamente a los ojos por primera vez. «Estaba pisoteado en el barro, junto a tu zapato». El uso de la segunda persona no pasó desapercibido para nadie. Tampoco el temblor en la voz de Octavio, ni las lágrimas contenidas en sus ojos. Si realmente soy Elisa», titubeó Lucía. «¿Cómo llegó el segundo dije a mí? ¿Quién lo tenía?». Vicente intervino. «Esa es la pregunta del millón, señorita. El segundo dije estaba guardado en la caja fuerte de esta biblioteca. Solo 3 personas conocían su existencia: Octavio, Isabela y yo». «Alguien más lo sabía», corrigió Octavio, con expresión sombría. «Rafael Iturbe estuvo en esta biblioteca muchas veces. Conocía mi manía de guardar duplicados de todo lo importante». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Finalmente, Miguel se aclaró la garganta. «Podemos resolver esto definitivamente», propuso. «Con una prueba de ADN». Octavio y Lucía intercambiaron una mirada cargada de emociones contradictorias: esperanza, miedo, incertidumbre. «Si quieres hacerlo», ofreció Octavio. «No quiero presionarte». Lucía asintió lentamente. «Necesito saber la verdad, toda la verdad». Miguel extrajo de su maletín el equipo necesario para tomar muestras de saliva. El procedimiento fue rápido y silencioso. Cuando terminó, guardó cuidadosamente los hisopos en tubos sellados. «Tengo acceso al laboratorio del hospital», explicó. «Puedo procesarlo yo mismo esta noche, de manera confidencial. Tendremos los resultados mañana a primera hora». Vicente, que había permanecido pensativo, se acercó a la ventana
y observó el exterior con ojos entrecerrados. «No estamos solos», anunció, señalando discretamente. «El mismo coche negro que me siguió esta mañana está ahora apostado en la entrada de la hacienda». Todos se tensaron. Octavio fue el primero en reaccionar. «Lucía, no puedes volver a tu apartamento», dijo con firmeza. «No es seguro. Quédate aquí esta noche. Pero mis cosas... Yo iré por lo que necesites», se ofreció Miguel. «Dame una lista y una llave. Será menos sospechoso que vaya yo». Mientras Lucía escribía apresuradamente lo que necesitaba, Vicente y Octavio conversaban en voz baja en un rincón. «Si Iturbe está detrás de esto, no nos dejará avanzar fácilmente», advirtió el detective. «Tiene demasiado que perder». Octavio asintió gravemente. «Por eso debemos actuar rápido. Si los resultados confirman lo que sospechamos, necesitaremos pruebas contra él, pruebas irrefutables. Los Herrera serían clave», reflexionó Vicente. «Si pudiéramos encontrarlos. O la niñera», sugirió Octavio. «Marta podría recordar más de lo que ha dicho hasta ahora». El detective frunció el ceño. «Es arriesgado depender del testimonio de alguien en su estado mental, pero sí, podría intentar hablar con ella nuevamente». Lucía, que había terminado de escribir su lista, se acercó a ellos. «Si soy Elisa», dijo con determinación. «Quiero ser parte de esto. No me mantengan al margen». Octavio la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Igual a tu madre», murmuró. «Nunca aceptó quedarse en la banca mientras otros jugaban el partido». El comentario provocó en Lucía una oleada de emociones. Era la primera vez que alguien comparaba sus gestos o carácter con los de su posible madre biológica. «Miguel me ha contado poco sobre ella», dijo con voz suave. «¿Cómo era?» La expresión de Octavio se suavizó y por un momento las décadas de dolor parecieron aligerarse. «Isabela era luminosa», respondió. «No hay otra palabra para describirla. Entraba a una habitación y todo se iluminaba. Tenía una pasión desbordante por la vida, especialmente por sus rosas. Era su pequeño tesoro. Te cantaba canciones en italiano mientras plantaban juntas en el jardín». Lucía cerró los ojos. Una melodía lejana resonó en su memoria. Palabras en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera le resultaban familiares. «Dormi, dormi, bel bambin», murmuró sin darse cuenta. Octavio la miró asombrado. «Era la nana que te cantaba todas las noches», confirmó, con voz quebrada. «La aprendió de su abuela en Sicilia». Sus miradas se encontraron, y por un instante, todo lo demás desapareció. Padre e hija, separados por 25 años de mentiras, reconociéndose finalmente. El momento se rompió cuando Vicente se acercó a la ventana nuevamente. «El coche se está moviendo», anunció. «Parece que sigue a Miguel». Octavio se tensó. «Llámalo», ordenó. «Dile que tenga cuidado». Mientras Vicente marcaba frenéticamente el número de Miguel, Lucía y Octavio permanecieron uno junto al otro, unidos por la incertidumbre y la esperanza, pero también por algo más profundo, lazos de sangre que ni el tiempo ni la distancia habían podido romper completamente. La noche había caído sobre la hacienda cuando Miguel regresó. Visiblemente agitado pero ileso, traía consigo una pequeña mochila con las pertenencias de Lucía. «Me siguieron hasta el apartamento», explicó, dejando la mochila sobre una silla. «Cuando salí, intentaron interceptarme, pero conocía una ruta alternativa. Creo que los perdí cerca del centro». Vicente asintió con expresión grave. «Cada vez son más osados. Ya no se preocupan por mantener las apariencias». Sebastián entró con una bandeja de café para todos. El viejo mayordomo se había enterado parcialmente de la situación, y aunque mantenía su expresión profesional, Lucía notó que la miraba de manera distinta, con una mezcla de asombro y nostalgia. «He preparado la habitación azul para la señorita», anunció, dirigiéndose a Octavio. Un silencio incómodo siguió a sus palabras. Octavio carraspeó antes de responder. «Gracias, Sebastián, pero creo que sería mejor que Lucía use otra habitación por ahora». El mayordomo asintió, comprendiendo lo que no se decía. La habitación azul había sido de Elisa, y hasta que no tuvieran los resultados definitivos, sería demasiado doloroso para todos que Lucía la ocupara. «Prepararé la habitación de invitados, entonces», respondió retirándose discretamente, cuando quedaron solos nuevamente. Miguel extrajo de su maletín los tubos con las muestras.
Iré al hospital ahora mismo, anunció. Con suerte, podré acceder al laboratorio sin levantar sospechas. Tendremos resultados por la mañana. Octavio puso una mano sobre el hombro de su ahijado. Ten cuidado, le advirtió. Si te están vigilando, usaré la entrada de personal y trabajaré después de horas. Lo tranquilizó Miguel. Nadie sabrá lo que estoy haciendo. Cuando Miguel se marchó, Vicente también se despidió, prometiendo volver temprano al día siguiente. No abran a nadie más, recomendó el detective antes de salir, y mantengan las luces bajas. Quedaron solos, Octavio y Lucía, enfrentados a una velada llena de preguntas y silencios cargados de significado. Finalmente, él rompió el hielo. Debes estar exhausta, dijo con tono paternal. Sebastián te mostrará tu habitación, pero Lucía no estaba lista para retirarse. Hay tanto que necesito saber, respondió. Tantas piezas que no encajan todavía. Octavio suspiró profundamente y señaló hacia un sofá junto a la chimenea. Siéntate, por favor. Pregunta lo que quieras saber. Ella dudó un momento, ordenando sus pensamientos. ¿Por qué Rafael Iturbe habría hecho algo así? Comenzó. ¿Qué ganaba secuestrando a una niña? El rostro de Octavio se ensombreció. Venganza, respondió con amargura. El padre de Rafael y yo éramos amigos desde la universidad. Juntos fundamos la empresa vinícola que eventualmente se convirtió en el Imperio Santa María. Pero Ricardo Iturbe era un jugador, siempre buscando el gran golpe de suerte. Comenzó a tomar decisiones arriesgadas con el capital de la empresa. Octavio se pasó una mano por el rostro cansado antes de continuar. Cuando descubrí que había hipotecado secretamente propiedades de la empresa para invertir en proyectos personales, tuve que sacarlo del negocio. Era eso o la ruina para todos. Se lo tomó como una traición. ¿Y su hijo quiso vengarse años después?, preguntó Lucía, intentando comprender. Rafael adoraba a su padre. Cuando Ricardo se suicidó después de perder la licitación de Querétaro, Rafael me culpó directamente. Me dijo que yo había destruido a su familia y que algún día conocería el mismo dolor. Octavio la miró intensamente. 3 meses después, desapareciste. Lucía sintió un escalofrío. Pero secuestrar a una niña, eso va mucho más allá de una venganza de negocios. Rafael siempre fue extremo en sus emociones. Isabela solía decir que tenía algo roto por dentro, explicó Octavio. Nunca pensé que llegaría tan lejos, pero debí ser más cauteloso. Nunca me perdonaré por eso. El dolor en su voz era palpable, sincero. Lucía sintió una oleada de compasión por este hombre que había perdido todo y que ahora, quizás, estaba recuperando lo que más amaba. No fue tu culpa, dijo suavemente. No podías saber. Octavio levantó la mirada. Sorprendido por la empatía en su voz, por un instante, vio en ella no solo a la posible Elisa adulta, sino también a Isabela y su infinita capacidad de perdón. Hay algo más que deberías ver, dijo, levantándose para dirigirse a un armario antiguo en la esquina de la biblioteca. Extrajo un álbum de fotografías encuadernado en cuero azul, lo abrió con delicadeza y se lo entregó a Lucía. En la primera página había una fotografía de una mujer joven y hermosa, sosteniendo a una bebé recién nacida. Isabela y tú, el día que naciste, explicó Octavio, sentándose junto a ella. Lucía pasó las páginas con dedos temblorosos. Cada fotografía contaba la historia de una familia feliz. Cumpleaños, navidades, tardes en el jardín. En todas, la misma niña de ojos curiosos y sonrisa traviesa. Una niña que se parecía extraordinariamente a las fotos infantiles que Lucía conservaba de sí misma. Mis primeros recuerdos son de los Herrera, murmuró. No recuerdo nada de esto. Octavio asintió comprensivamente. Tenías solo 5 años cuando te llevaron, explicó. Es normal que tus recuerdos se hayan difuminado, aunque por lo que dices, algunos permanecen, fragmentados pero presentes. Lucía se detuvo en una fotografía particular, la niña, de unos 4 años, plantando una rosa azul junto a Isabela. Ambas sonreían a la cámara, con las manos cubiertas de tierra y expresiones de absoluta felicidad. Este cantero, murmuró, reconociendo el lugar. Es donde he estado trabajando. Era vuestro lugar especial, confirmó Octavio. Isabela decía que las rosas azules eran como tú, extraordinarias, únicas.
imposibles según las leyes de la naturaleza, pero reales gracias al amor y la dedicación. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Un recuerdo cristalino emergió de pronto, el aroma de las rosas recién regadas, una voz dulce cantando en italiano, manos suaves guiando las suyas para plantar un pequeño brote. Yo estaba allí, susurró. Recuerdo ese día. Octavio contuvo el aliento. ¿Qué más recuerdas? Lucía cerró los ojos, esforzándose por rescatar más fragmentos. Una canción, algo sobre dormir y soñar con ángeles, murmuró, y un vestido amarillo. Me gustaba girar con él porque la falda se elevaba como un sol. Una lágrima rodó por la mejilla de Octavio. Era tu vestido favorito. Te negabas a quitártelo incluso para dormir. El sonido del teléfono interrumpió el momento. Octavio atendió con cautela. «¿Miguel?», preguntó, tenso. «¿Qué sucede?». Su expresión cambió gradualmente, pasando de la preocupación al asombro, y luego a una emoción contenida. «Entiendo, sí. Gracias. Ten cuidado al volver». Cuando colgó, miró a Lucía con ojos brillantes. «Era Miguel», anunció con voz temblorosa. «Ha corrido un análisis preliminar de las muestras». Lucía sintió que su corazón se detenía. «Y la coincidencia es del 99,9%, respondió Octavio, luchando por mantener la compostura. «Eres mi hija Elisa, mi Elisita». El mundo pareció detenerse alrededor de Lucía. Toda su vida, sus dudas, sus sueños inexplicables, las mudanzas constantes, todo cobraba sentido finalmente. No era Lucía Herrera, la huérfana adoptada por un matrimonio misterioso. Era Elisa Santamaría, la hija amada de Octavio e Isabela, arrancada de su hogar por una venganza cruel. «Papá», susurró, probando la palabra que nunca había usado con Roberto Herrera, quien siempre había insistido en que lo llamara por su nombre. Octavio abrió los brazos y Lucía se refugió en ellos. 25 años de ausencia se desvanecieron en ese abrazo. Era como volver a casa después de un largo y confuso viaje, como encontrar la pieza que siempre había faltado en su vida. «Mi niña», murmuró él contra su cabello. «Mi Elisita, nunca perdí la esperanza». Cuando finalmente se separaron, ambos con los ojos húmedos, un ruido proveniente del exterior rompió la magia del momento. Un automóvil se detuvo bruscamente frente a la hacienda, y segundos después, el timbre sonó con insistencia. Octavio se puso inmediatamente en alerta. «Quédate aquí», ordenó, dirigiéndose hacia la entrada, pero Lucía, ahora Elisa, lo siguió. Si había enfrentado 25 años de mentiras, podía enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado de esa puerta. Sebastián ya había acudido a abrir, y en el umbral, iluminada por la tenue luz del porche, se encontraba una joven elegante de unos 20 años. «Necesito hablar con Octavio Santamaría», exigió con urgencia. «Es sobre su hija, Elisa». Y Octavio intercambiaron una mirada de confusión. «¿Quién es usted?», preguntó Octavio con frialdad. La joven entró sin esperar invitación, cerrando la puerta tras de sí. «Me llamo Daniela Iturbe», respondió, mirando directamente a Elisa. «Soy la hija de Rafael Iturbe, y creo que estamos todos en grave peligro». La tensión en la biblioteca de la hacienda podía cortarse con un cuchillo. Daniela Iturbe permanecía de pie, enfrentando las miradas desconfiadas de Octavio y Elisa. Era una joven atractiva, con el porte elegante de quien ha crecido entre privilegios, pero con una inquietud en los ojos que revelaba su estado de nerviosismo. «¿Qué quieres decir con que estamos en peligro?», preguntó Octavio, manteniendo una distancia prudencial. «¿Y cómo sabes de mi hija?». «Daniela», respiró hondo antes de responder. «Mi padre no sabe que estoy aquí», comenzó, mirando constantemente hacia la ventana como si temiera ser vista. «Si descubre que vine a advertirles, yo también estaré en su lista». Elisa dio un paso adelante. «¿Tu padre es realmente capaz de hacernos daño?», preguntó, estudiando el rostro de Daniela en busca de mentiras. La joven Iturbe dejó escapar una risa amarga. «Mi padre es capaz de cualquier cosa que lo mantenga en la cima», respondió, especialmente ahora que está a un paso de la presidencia. Tomó su bolso y extrajo una memoria USB que extendió hacia Octavio. «Encontré esto en la caja fuerte de su estudio. Son documentos sobre tu secuestro, sobre lo que te hicieron y por qué», explicó, dirigiéndose a Elisa. «Hay pagos a los Herrera, informes de vigilancia durante años, todo».
Octavio tomó la memoria con cautela. ¿Por qué nos ayudas? Es tu padre de quien estamos hablando. Daniela pareció encogerse ante la pregunta. Crecí creyendo en él, admirándolo. Respondió con voz quebrada. Pero siempre hubo habitaciones cerradas en nuestra casa, temas prohibidos, miradas que me advertían no preguntar demasiado. Hizo una pausa, como si reuniera valor. Hace una semana, escuché una conversación entre mi padre y uno de sus hombres. Hablaban de una mujer en San Miguel que podría complicar las cosas. Mencionaron que tenía un dije de rosa azul. Elisa tocó instintivamente el medallón en su cuello. Cuando mi padre salió, entré a su estudio y busqué en su caja fuerte, continuó Daniela. Lo que encontré me hizo entender que toda mi vida ha sido construida sobre mentiras. El sonido de neumáticos sobre la grava interrumpió la conversación. Todos se tensaron, pero Sebastián anunció desde la ventana: «Es el joven Miguel, señor». Miguel entró apresuradamente, con el rostro pálido por el cansancio y la preocupación. Se detuvo en seco al ver a Daniela. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó alarmado. «Su padre tiene hombres vigilando el hospital. Casi me interceptan cuando salía. Dice que viene a ayudarnos», explicó Octavio, aún desconfiado. Miguel estudió a Daniela con recelo. «¿Y tú le crees?». «Aún no he decidido», respondió Octavio. «Pero ha traído pruebas que debemos revisar». Mientras Sebastián acompañaba a Daniela a la cocina para ofrecerle un té, los demás se reunieron frente al ordenador para examinar el contenido de la memoria USB. El material era más condenatorio de lo que habían imaginado. Había contratos firmados por los Herrera, en los que se comprometían a criar a una niña huérfana, bajo condiciones estrictas, mudanzas periódicas, cambios de identidad, restricciones sobre a quién podía conocer. Un documento especialmente perturbador detallaba el pago de una suma considerable tras la adquisición exitosa del objetivo. «Esto es todo lo que necesitamos para hundirlo», murmuró Octavio, con una mezcla de horror y alivio. Miguel señaló otro archivo titulado «Contingencia». «Mira esto», dijo, abriendo el documento. «Es más reciente, de hace apenas una semana». El archivo contenía instrucciones detalladas sobre qué hacer si la situación de San Miguel se descontrola. Incluía nombres de contactos, rutas de escape e, inquietantemente, un plan para eliminar todas las conexiones. Elisa palideció. «Está planeando matarme si descubro la verdad», susurró. «No solo a ti», añadió Miguel señalando otra sección. «Aquí menciona eliminar a los Herrera si intentan contactarte». Octavio golpeó la mesa con furia. «Ese maldito no va a acercarse a ti nunca más», juró, antes de volverse hacia Miguel. «Necesitamos poner a salvo a Elisa, y debemos encontrar a los Herrera antes que él». Miguel asintió, pensativo. «Vicente podría ayudarnos con eso, y tengo amigos en Ciudad de México que podrían proporcionar un lugar seguro temporalmente». El teléfono de la hacienda sonó, sobresaltándolos a todos. Sebastián atendió, y luego se acercó con expresión preocupada. «Señor, es el señor Vázquez, de seguridad en la entrada principal de La Rosa. Dice que hay unos hombres preguntando por la señorita Lucía. Afirman ser policías, pero no han mostrado identificación». Octavio y Miguel intercambiaron miradas de alarma. «Dile que no les permita entrar bajo ningún concepto», ordenó Octavio, «y que llame inmediatamente a la Policía Real». Sebastián se apresuró a transmitir el mensaje, mientras Daniela regresaba a la biblioteca. «Son los hombres de mi padre», confirmó con voz tensa. «Suelen hacerse pasar por autoridades. Tenemos que salir de aquí, ahora». «¿Tenemos?», preguntó Miguel, suspicaz. «Si mi padre descubre que los ayudé, estaré tan muerta como ustedes», respondió Daniela con amargura. «Ya no tengo hogar al que volver». Octavio tomó rápidamente el control de la situación. «Miguel, lleva a Elisa y Daniela por el túnel que conecta con los viñedos», ordenó. «Sebastián conoce la ruta. Yo me quedaré para distraerlos». «No», exclamó Elisa, aferrándose al brazo de su padre. «Acabo de encontrarte. No voy a dejarte atrás». La mirada de Octavio se suavizó. «Mi niña, ahora que te he recuperado». «No pienso arriesgarte», dijo con firmeza. «Estos hombres no pueden hacerme nada sin exponer a Iturbe». «Estaré bien», Miguel intervino. «Padrino, no podemos separarnos. Te necesitamos para coordinar esto. Vicente puede quedarse y manejar la situación aquí.
Pero era demasiado tarde para nuevos planes. El sonido de cristales rompiéndose en el ala este de la mansión indicó que los hombres ya habían entrado. «Al túnel, ahora», ordenó Octavio, empujando a todos hacia una puerta oculta tras la biblioteca. Sebastián accionó un mecanismo disimulado en la estantería, revelando un estrecho pasadizo. No había tiempo para recoger pertenencias ni documentos. Miguel tomó únicamente su maletín médico y la memoria USB con las pruebas. Justo cuando Elisa estaba por entrar al túnel, se detuvo. «Las rosas», exclamó. «Las pruebas de ADN están en tu maletín, pero necesitamos más evidencia, algo que ellos no puedan negar, antes de que alguien pudiera detenerla». Salió corriendo hacia el jardín trasero. Miguel la siguió, maldiciendo entre dientes. El jardín estaba en penumbras, iluminado apenas por la luna creciente. Elisa se dirigió directamente al cantero de rosas azules y comenzó a cavar frenéticamente. «¡Elisa! ¡No hay tiempo!», urgió Miguel, vigilando nerviosamente las ventanas de la mansión, donde ya se veían sombras moviéndose. «¡Aquí está!», exclamó ella finalmente, extrayendo un pequeño objeto metálico del suelo. «La palita con mis iniciales. Es otra prueba de quién soy». Voces masculinas se acercaban desde la casa. Miguel tomó a Elisa de la mano y la arrastró hacia los viñedos. «Agáchate», susurró, tirando de ella entre las hileras de vides. Se ocultaron justo a tiempo. 2 hombres armados salieron al jardín, iluminando el área con potentes linternas. «Revisa los canteros», ordenó uno. La chica estuvo aquí. Miguel y Elisa permanecieron inmóviles, conteniendo la respiración. Los haces de luz pasaron a escasos metros de ellos. «No hay nadie aquí», informó finalmente uno de los hombres. «Debieron tomar el camino hacia el pueblo». «Avisa al jefe», respondió el otro, «que cierren todas las carreteras». Cuando los hombres volvieron a la casa, Miguel y Elisa se apresuraron a moverse entre los viñedos, alejándose lo más posible de la mansión. «El túnel desemboca en la bodega abandonada, a 1 kilómetro de aquí», explicó Miguel en voz baja. «Con suerte, tu padre y los demás ya habrán llegado». Avanzaron en la oscuridad, agachados entre las vides. La noche era fresca, y Elisa, que había salido sin abrigo, comenzó a temblar. «Toma», dijo Miguel, quitándose su chaqueta para ponerla sobre los hombros de ella. Sus miradas se encontraron brevemente en la penumbra. A pesar del peligro, o quizás a causa de él, algo intenso floreció en ese momento entre ellos. «Gracias», murmuró Elisa. Por todo, él sonrió levemente, apretando su mano con más fuerza. «Es lo menos que puedo hacer por la hija de mi padrino». Continuaron avanzando en silencio, atentos a cualquier ruido sospechoso. Al llegar a un claro entre los viñedos, Miguel se detuvo abruptamente, extendiendo un brazo para proteger a Elisa. Frente a ellos, iluminado por los faros de un vehículo, estaba uno de los hombres de Iturbe. Tenía un arma en la mano y sonreía con satisfacción. «¿Pero qué tenemos aquí?», dijo, apuntándoles. «El hijo del mayordomo y la princesa perdida. El jefe estará muy complacido». Miguel dio un paso al frente, colocándose delante de Elisa. «Si le haces daño, nunca saldrás de este viñedo», amenazó con voz firme. El hombre rió. «No estás en posición de amenazar, doctorcito. Ahora, los 2 van a venir conmigo». Tranquilamente. Lo que ninguno esperaba era el golpe seco que impactó en la cabeza del hombre desde atrás. Cayó inconsciente, revelando tras él a Daniela Iturbe, sosteniendo una pesada rama. «Nunca les di las gracias a esos entrenadores de defensa personal que mi padre contrató», comentó dejando caer la rama. «Vamos, el túnel ha sido descubierto. Tenemos otro plan». Mientras se alejaban rápidamente del hombre inconsciente, adentrándose más en los viñedos, Elisa miró a Daniela con una mezcla de gratitud y sorpresa. «¿Por qué te arriesgas así por nosotros?», preguntó. La joven Iturbe mantuvo la vista fija en el camino al responder. «Porque llevo toda mi vida siendo cómplice sin saberlo. Es hora de estar del lado correcto, aunque sea una sola vez». La noche se había vuelto el único aliado de los fugitivos. Guiados por Daniela, se adentraron en la parte más antigua de los viñedos, donde las vides retorcidas creaban un laberinto natural que los ocultaba de sus perseguidores. «Mi padre tiene una cabaña de caza a unos kilómetros de aquí», explicó Daniela, mientras avanzaban agachados entre las plantas.
pocos conocen su ubicación exacta. ¿Y crees que ahí estaremos seguros?, preguntó Miguel, escéptico. Es propiedad de tu padre. Precisamente por eso, respondió ella. Es el último lugar donde buscarían. Además, tiene un sótano equipado como búnker. Mi padre siempre ha sido paranoico. Elisa, que caminaba con dificultad por el terreno irregular, se detuvo de pronto. ¿Dónde está mi padre?, preguntó, mirando alrededor como si esperara verlo aparecer entre las sombras. Se suponía que nos encontraríamos en la bodega abandonada. Un silencio incómodo cayó sobre ellos. Finalmente, Daniela habló. Hubo un cambio de planes. El túnel fue descubierto antes de que tu padre pudiera usarlo. Sebastián logró sacarlo por otra ruta, hacia el pueblo. La expresión de Elisa se transformó en puro pánico. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Dónde está la garantía de que no nos estás llevando a una trampa? Daniela sacó su teléfono y mostró un mensaje de texto. Señora Salvo, camino al punto de encuentro con Vicente. Sigan plan alternativo con D. S. Es de Sebastián, confirmó Miguel, reconociendo el estilo críptico pero preciso del mayordomo. Si dice que tu padre está a salvo, podemos confiar en ello. Elisa asintió, pero la preocupación no abandonó su rostro. Apenas había recuperado a su padre, y ya estaban separados nuevamente, huyendo en la oscuridad. Continuaron avanzando durante casi una hora, alejándose cada vez más de la hacienda. La luna iluminaba tenuemente el sendero, proyectando sombras inquietantes entre los árboles que comenzaban a sustituir a las vides. Ya casi llegamos, anunció Daniela, señalando una elevación boscosa a lo lejos. De repente, el sonido de motores rompió el silencio de la noche. Luces de vehículos serpenteaban por el camino principal, a menos de 1 kilómetro de distancia. «Al suelo», ordenó Miguel, tirando de las dos mujeres hacia una hondonada cubierta de vegetación. Se mantuvieron inmóviles, conteniendo la respiración mientras las luces pasaban cerca. Eran 3 vehículos todoterreno que avanzaban lentamente, como depredadores olfateando el rastro de su presa. «Están peinando la zona de manera sistemática», murmuró Miguel. «Tenemos que movernos más rápido», cuando los vehículos se alejaron lo suficiente. Reanudaron su camino con renovada urgencia. La cabaña apareció finalmente ante ellos, una construcción rústica pero sólida, perfectamente camuflada entre los árboles. Daniela extrajo una llave de su bolsillo y abrió la puerta con manos temblorosas. El interior era sorprendentemente lujoso, con muebles de madera fina y una moderna cocina equipada. «El búnker está abajo», indicó, dirigiéndose hacia una aparente alacena que, al abrirla, reveló una escalera metálica descendente. El sótano era amplio y estaba equipado con varias camas, un sistema de comunicaciones, provisiones y, lo más importante, un pequeño generador que proporcionaba electricidad independiente. «Mi padre lo preparó después del terremoto del 85», explicó Daniela. «Siempre dijo que un hombre en su posición debía estar preparado para cualquier contingencia, incluyendo secuestrar niñas y mantenerlas ocultas durante décadas», comentó Elisa con amargura. Daniela no respondió, limitándose a encender las luces y verificar que todo funcionara correctamente. Miguel, mientras tanto, había desplegado sobre una mesa el contenido de su maletín médico. Además del informe preliminar del ADN, había logrado salvar algunas notas del detective Vicente y una pequeña grabadora digital. «Esto es lo que tenemos hasta ahora», explicó, ordenando metódicamente las pruebas. «El informe de ADN que confirma que eres Elisa Santamaría, la memoria USB con los documentos que incriminan a Rafael y el testimonio de Daniela, que podría ser crucial si decidiera testificar. Lo haré», afirmó Daniela con firmeza. «Ya no puedo seguir protegiendo sus mentiras». Elisa observaba todo con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Y crees que será suficiente?», preguntó. «Rafael Iturbe es poderoso. Tiene contactos en todas partes. No es invulnerable», respondió Miguel. «Un escándalo de esta magnitud, a semanas de las elecciones presidenciales, lo destruiría completamente». El sonido de la radio sobre la mesa interrumpió su conversación. Miguel la encendió, sintonizando una frecuencia local. «Se ha reportado un incidente en la hacienda La Rosa, propiedad del empresario Octavio Santamaría. Según fuentes oficiales, un grupo de hombres armados irrumpió en la propiedad, aparentemente en busca de una empleada.
Las autoridades han establecido retenes en las principales salidas de San Miguel de Allende, mientras investigan. Ya ha comenzado, murmuró Daniela. Mi padre siempre controla la narrativa. Para mañana, los medios hablarán de un intento de robo o algo similar. Miguel tomó su teléfono y marcó un número. Necesitamos adelantarnos, dijo, esperando que la llamada conectara. Si logramos que Vicente llegue a los medios nacionales con nuestra versión antes que tu padre. Pero el teléfono no daba señal. Intentó nuevamente, con el mismo resultado. Han bloqueado la señal en esta zona, concluyó, frustrado. Otra prueba de que nos están buscando activamente. Elisa se acercó a la pequeña ventana del sótano, que quedaba justo a nivel del suelo exterior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, observando la oscuridad del bosque. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? Lo suficiente para planear nuestro siguiente movimiento, respondió Miguel. El búnker tiene provisiones para varios días, y mientras permanezcamos bajo tierra, los detectores de calor de los drones no podrán localizarnos. Daniela, que había estado revisando las provisiones, se acercó con una laptop. Esto podría sernos útil, dijo encendiéndola. Tiene conexión satelital independiente. Mi padre la usa para comunicarse cuando está aquí. Los tres se reunieron alrededor de la computadora. Efectivamente, tenía conexión a Internet, aunque lenta. Podríamos contactar a Vicente, sugirió Miguel. O mejor aún, enviar las pruebas directamente a algunos periodistas de confianza. Yo conozco a alguien, intervino Daniela. Mariana López, de Noticias Nacionales, ha estado investigando a mi padre durante años, buscando algo lo suficientemente sólido para derribarlo. Mientras Daniela redactaba un correo a la periodista, adjuntando algunos de los documentos más incriminatorios, Miguel recibió una llamada en la línea satelital. Era Vicente. «Miguel, ¿dónde están?» La voz del detective sonaba urgente. «En un lugar seguro, por ahora», respondió él, sin dar detalles específicos. «No». «¿Octavio está contigo?» «Sí, está bien. Pero tenemos noticias preocupantes. Los hombres de Iturbe encontraron a los Herrera». Elisa se tensó al escuchar esto. «¿Están vivos?», preguntó, arrebatándole el teléfono a Miguel. «Eso parece, pero no por mucho tiempo», respondió Vicente. «Según mis contactos, los tienen retenidos en una propiedad a las afueras de Dolores Hidalgo. Planean eliminarlos esta misma noche, para borrar cualquier vínculo con tu secuestro». «Tenemos que salvarlos», exclamó Elisa. «Ellos no merecen morir por esto, solo cumplían órdenes. Y después intentaron protegerme a su manera. Es demasiado peligroso», objetó Miguel. «Si vamos allá, nos estaríamos entregando directamente a Iturbe. No podemos abandonarlos», insistió Elisa. «Sé lo que es vivir sintiendo que te han abandonado. No puedo hacerles eso a ellos». Vicente intervino a través del teléfono. «Tengo un plan, pero necesitaremos ayuda. Octavio ya está contactando a algunos viejos amigos de la política y los medios. Y yo conozco a varios policías estatales que no están en la nómina de Iturbe. Mi padre estará desesperado ahora», añadió Daniela. «Sabe que tiene las pruebas contra él a punto de salir a la luz. Ya no le importará mantener las apariencias. Se volverá más peligroso que nunca». Miguel asintió gravemente. «Entonces tenemos que actuar rápido. Si vamos a rescatar a los Herrera y exponer a Rafael Iturbe antes de que pueda silenciarnos a todos, necesitamos un plan perfecto». Los cuatro se sumergieron en la planificación del rescate, conscientes de que el tiempo corría en su contra. Cada minuto que pasaba, Rafael Iturbe cerraba más el cerco alrededor de ellos, eliminando posibles testigos y fabricando su propia versión de los hechos, mientras los demás discutían estrategias. Elisa se alejó unos pasos, sosteniendo entre sus manos el dije de rosa azul. 25 años de mentiras estaban a punto de llegar a su fin, para bien o para mal. Por primera vez en su vida, sabía exactamente quién era y por qué había sentido siempre ese vacío inexplicable. «Voy a arreglar esto», murmuró para sí misma, con una determinación que sorprendió incluso a ella. «Por ti, mamá, por papá, y por esa niña pequeña que nunca tuvo la oportunidad de crecer en su hogar». Con renovada resolución, volvió a unirse al grupo. El tiempo se acababa, pero la verdad, como las raíces de las rosas azules que había desenterrado en el jardín, era resistente, y finalmente, después de tanto tiempo enterrada, estaba lista para florecer.
La madrugada encontró a un grupo inusual reunido en las afueras de Dolores Hidalgo. Octavio y Vicente habían llegado con 3 patrullas de la policía estatal, cuyos oficiales se mantenían leales a la justicia por encima de las influencias políticas. Miguel, Elisa y Daniela se habían unido a ellos una hora antes. Tras recibir las coordenadas exactas donde mantenían cautivos a los Herrera, la propiedad era una antigua hacienda abandonada, rodeada de campos de maíz que ofrecían poca cobertura para acercarse sin ser vistos. Según los informantes de Vicente, Roberto y Carmen Herrera estaban retenidos en el edificio principal, custodiados por al menos 6 hombres armados. «Tenemos que actuar ahora», insistió Vicente, observando la hacienda a través de unos binoculares. «Mis contactos dicen que hay órdenes de eliminarlos al amanecer». Elisa, que no había apartado la mirada de la hacienda desde que llegaron, asintió con determinación. «Voy a entrar», declaró, sorprendiendo a todos. «Ni lo sueñes», respondió Octavio inmediatamente. «No voy a perderte otra vez». «No me perderás», lo tranquilizó ella tomando su mano. «Pero tengo que hacerlo. Conozco a los Herrera mejor que nadie. Si me ven, confiarán en mí. Y los hombres de Iturbe me quieren viva. No muerta, a mí me escucharán». Miguel y Vicente intercambiaron miradas preocupadas. «Es demasiado arriesgado», objetó Miguel. «Si algo sale mal». «Todo este tiempo he vivido en las sombras de una mentira», interrumpió Elisa. «Es hora de que enfrente la luz de la verdad, por difícil que sea». Daniela, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «No irás sola», afirmó. «Yo te acompañaré. A la hija del jefe no le harán daño». La tensión era palpable mientras todos consideraban el plan. Finalmente, Vicente asintió. «Podría funcionar, si lo hacemos bien, pero necesitaremos una distracción». Rápidamente elaboraron un plan. Miguel, junto con 2 oficiales, crearía una distracción en el lado opuesto de la hacienda. Mientras tanto, Elisa y Daniela se acercarían a la entrada principal, aparentando que Daniela había capturado a Elisa, Octavio y Vicente, con el resto de los oficiales. Esperarían ocultos para intervenir en cuanto las mujeres hubieran localizado a los Herrera. «Tendrán exactamente 10 minutos», indicó Vicente, sincronizando su reloj. «Si no han salido para entonces, entramos a la fuerza». Elisa abrazó a su padre con fuerza. «Voy a traerlos de vuelta», prometió. «Y luego, nunca más nos separaremos». Octavio acarició su mejilla con manos temblorosas. «Mi Elisita valiente», murmuró, «tan parecida a tu madre». La operación comenzó según lo planeado. Miguel y los 2 oficiales provocaron un incendio controlado en un granero abandonado, atrayendo la atención de varios guardias. Mientras tanto, Daniela avanzaba hacia la entrada principal empujando a Elisa, quien llevaba las manos atadas por delante, aunque el nudo estaba preparado para soltarse con un simple tirón. «¡Abran!», gritó Daniela con autoridad. «Tengo a la chica Santa María. Mi padre la quiere bajo custodia inmediatamente». 2 hombres armados salieron a recibirlas. La sorpresa en sus rostros al ver a la hija de su jefe era evidente. «Señorita Iturbe, no sabíamos que estaba involucrada en esto», dijo uno de ellos, visiblemente nervioso. «Hay muchas cosas que no saben», respondió ella con desdén. «¿Dónde están los Herrera? Mi padre quiere confrontarlos con la chica antes de proceder». Los hombres dudaron un momento, pero la autoridad natural de Daniela y el apellido Iturbe pesaron más que cualquier sospecha. Las condujeron al interior de la hacienda, a través de pasillos desgastados por el tiempo, hasta una habitación en el fondo. Allí, atados a sillas, estaban Roberto y Carmen Herrera. El hombre, de unos 60 y tantos años, mostraba signos de haber sido golpeado. La mujer, aunque físicamente ilesa, tenía la mirada perdida, como si hubiera visto demasiado horror en las últimas horas, cuando la puerta se cerró tras ellas. Dejándolas a solas con los Herrera y un solo guardia, Elisa sintió que su corazón se contraía. A pesar de todo, estas personas habían sido su familia durante la mayor parte de su vida. «Lucía», susurró Carmen, con voz quebrada. «¿Realmente eres tú?» «Sí, Carmen», respondió Elisa, mientras Daniela distraía al guardia con preguntas sobre la seguridad del lugar. «Estoy aquí para sacarlos». El guardia, percibiendo algo extraño, se volvió bruscamente, pero ya era tarde. Daniela lo golpeó con precisión en la nuca,
utilizando una pesada estatuilla que había tomado disimuladamente de una mesa. El hombre cayó inconsciente antes de poder reaccionar. Rápidamente, Elisa se desató y corrió a liberar a los Herrera. «No tenemos mucho tiempo», explicó mientras cortaba las cuerdas con un cuchillo que Daniela le pasó. «Hay policías afuera esperando para ayudarnos». Roberto la miraba con ojos llenos de lágrimas. «Lo siento tanto, hija», murmuró. «Nunca debimos aceptar». «Ahora no», lo interrumpió Elisa con gentileza. «Habrá tiempo para explicaciones después». Justo cuando terminaba de liberarlos, la puerta se abrió violentamente. En el umbral, con una expresión que mezclaba furia y triunfo, estaba Rafael Iturbe. «Sabía que intentarían algo así», dijo con voz fría, apuntándoles con una pistola. «Mi propia hija, una traidora. Qué cliché tan decepcionante». Detrás de él, 2 hombres armados bloqueaban la salida. La situación había dado un giro inesperado y peligroso. «Papá, por favor», suplicó Daniela. «No sigas con esto. Ya no puedes enterrar la verdad». Rafael soltó una risa amarga. La verdad es que los Santamaría destruyeron a mi familia, y yo solo equilibré la balanza», espetó, antes de volverse hacia Elisa. «Deberías agradecerme. Te di una vida normal, lejos de los privilegios que te habrían corrompido. Me robaste mi identidad», respondió Elisa, enfrentándolo sin miedo. «Me separaste de mi familia. Eso no es equilibrar nada. Es solo crueldad». La expresión de Rafael se endureció más. «No importa ya. Todos ustedes son cabos sueltos que necesito cortar antes de que amanezca», sentenció, alzando la pistola, comenzando por los Herrera, que nunca supieron mantener la boca cerrada. Lo que Rafael no sabía era que, mientras mantenía esta conversación, el tiempo se había agotado. La distracción que Miguel había organizado había terminado en el momento exacto planificado, y los hombres de Iturbe afuera habían sido reducidos silenciosamente por los oficiales estatales. Justo cuando Rafael se preparaba para disparar, la ventana estalló y una granada de humo llenó la habitación. Octavio y Vicente irrumpieron seguidos por los policías, aprovechando la confusión. En el caos que siguió, Rafael intentó escapar. Elisa, cegada parcialmente por el humo, logró distinguir su silueta dirigiéndose hacia una salida trasera. Sin pensarlo 2 veces, lo siguió. La persecución los llevó hasta un patio interior, donde la luz del amanecer comenzaba a filtrarse. Rafael, acorralado, se volvió con la desesperación de un animal herido. «No te acerques», amenazó, apuntándole nuevamente con el arma. «Se acabó, Rafael», dijo Elisa con calma sorprendente. «Las pruebas ya están en manos de los medios nacionales. En este momento, tu carrera política está terminada». La noticia pareció impactar a Rafael más que cualquier amenaza física. Su mano tembló visiblemente. «Mentira», gritó. «Nadie creerá a una don nadie como tú contra mí». «No soy una don nadie», respondió Elisa, dando un paso hacia él. «Soy Elisa Santamaría, la niña que secuestraste hace 25 años, y mi palabra, junto con las pruebas que guardaste tan cuidadosamente, será más que suficiente». En ese momento, Octavio apareció en la entrada del patio, seguido por varios oficiales. Rafael, al verlo, pareció perder el último vestigio de cordura. Alzó el arma hacia él. «Tú, siempre fuiste tú. Destruiste a mi padre, destruiste nuestro legado». «Tu padre se destruyó solo, Rafael», respondió Octavio con tristeza. «Y tú has hecho lo mismo». Antes de que Rafael pudiera disparar, uno de los oficiales lo derribó. El arma cayó al suelo con un ruido metálico, mientras esposaban al hombre que una vez aspiró a la presidencia del país. Mientras se lo llevaban, gritando amenazas incoherentes, Elisa corrió hacia su padre. Se fundieron en un abrazo que parecía querer recuperar 25 años de ausencia en un solo momento. «Se acabó», murmuró Octavio contra su cabello. «Finalmente se acabó». Una semana después, la hacienda La Rosa resplandecía bajo el sol primaveral. Los jardines, que durante tanto tiempo habían permanecido en estado de abandono, mostraban señales de renovación, especialmente el cantero circular de rosas azules, que ahora exhibía nuevos brotes verdes, promesa de flores futuras. Elisa, vestida con un sencillo vestido blanco, trabajaba en el jardín cuando Miguel se acercó para entregarle un periódico. «Mira», dijo,
señalando el titular en primera plana. Rafael Iturbe enfrenta cargos por secuestro y conspiración. El candidato presidencial confiesa sus crímenes. Elisa sonrió levemente, sin sorpresa. Daniela mencionó que probablemente haría un trato para reducir su sentencia, comentó. Siempre calculando, hasta el final. ¿Has sabido algo de ella?, preguntó Miguel, sentándose en el borde del cantero. Está ayudando a la fiscalía. Y luego planea irse al extranjero, comenzar de nuevo, respondió Elisa. No la culpo. Cargar con ese apellido ahora no será fácil. En la terraza de la hacienda, Octavio conversaba animadamente con Roberto y Carmen Herrera. Después de aclarar todo, los había invitado a quedarse en La Rosa el tiempo que necesitaran para reorganizar sus vidas. Es extraño, reflexionó Elisa, observándolos. Durante años soñé con tener una familia normal, y ahora tengo dos. Miguel tomó su mano con delicadeza. Tienes mucho más que eso, dijo suavemente. Tienes un futuro por construir, sin sombras ni mentiras. Sus miradas se encontraron, y en esa conexión silenciosa había promesas que ninguno de los dos se atrevía aún a pronunciar en voz alta. Elisa volvió a su trabajo en el jardín, apartando cuidadosamente la tierra alrededor de un brote particularmente prometedor. La primera rosa azul que florezca será para ti, prometió, sonriendo. A lo lejos, en la entrada de la hacienda, el viejo letrero de La Rosa brillaba con pintura fresca. Debajo, una pequeña placa nueva resplandecía bajo el sol, donde ni el tiempo ni la mentira pudieron vencer al amor y la verdad, y en el cantero circular, como testigo silencioso de una historia que finalmente encontraba su final feliz. El pequeño brote de rosa azul se mecía suavemente con la brisa, listo para florecer una vez más.